Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta que te habla tu hermana y amiga Pastora Nani, una noche más, un poquito tarde, pero aquí estamos como cada noche para traer una palabra y conectarnos y compartir la palabra y orar juntos, ¿verdad? Delante de la presencia del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz del Eterno sea sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Vamos a estar, no le puse tema hoy. Hoy vamos a estar orando, adorando y vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros en esta madrugada. No solamente de aquí para allá, para usted, ¿verdad? Sino qué tiene para nuestro espíritu, qué tiene para nuestro corazón en esta mañana, en esta madrugada, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a orar. Si ven que tengo un poco de problemas con la luz, me estoy alumbrando con una lámpara, porque la mitad de la casa está sin luz, como estaba la semana pasada, pero seguimos adorando al Señor, seguimos bendiciendo al Señor y seguimos adelante sin detenernos, ¿verdad? Y el Señor se encargará de todas las cosas. Dice la palabra, perdón, antes de leer la palabra, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua, venimos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por que tú estás con nosotros, tú conoces nuestro despertar, nuestro acostar, nuestra entrada y nuestra salida, y hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque tú has estado en cada paso que damos. Gracias porque aún lo pequeño que somos, aún con las situaciones emocionales, espirituales, físicas que cada uno podamos tener, tú te haces presente en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que tú no nos has dejado huérfanos, que tú estás. Y nosotros te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Decía David, alma mía, alaba a Yahweh y no olvides ninguno de sus beneficios. No importa cómo tú te sientas en esta noche, no importa lo que ha pasado, no importa lo que esté pasando por tu mente, no importa los tropiezos que has tenido, no importa lo que el enemigo haya puesto en el camino. Hoy es un buen día, esta es una buena hora para depositar toda nuestra carga sobre aquel que tiene cuidado de nosotros. Así que vamos a adorar al Señor, vamos a bendecir su nombre, porque Él merece toda gloria, porque Él merece toda honra. No importa cómo se vean las cosas, Él sigue en su trono. Él sigue siendo el Dios de nuestra vida, el Dios aquel que hace lo imposible posible, y que donde nosotros podamos estar en algún momento quizás confundidos y cargados, Él ya tiene un plan perfecto para cada una de nuestras vidas. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora. Y hoy vamos a transmitir bien cortito, ¿verdad? Porque ha sido un día bien ajetreado, bien fuerte. Yo he estado todo el día contestando preguntas, he estado conectada y haciendo 25,000 cosas, pero no dejé de comunicarme con ustedes y mantenerme aquí. Así que vamos a compartir la palabra y vamos a estar buscando el rostro del Señor juntamente, compartiendo esa palabra, ese refrigerio que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra que nosotros somos la hechura, somos hechos de su mano, somos la corona de la creación, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice su palabra que nosotros somos ese linaje escogido, separado, nosotros somos sus hijos. Nosotros no éramos y vinimos a ser sus hijos.
vinimos a ser parte de Él. Así que Él nos hizo a través de su sangre aceptos para ser sus hijos. Y como hijos de un rey, hijos de un Dios omnipotente, hijos de un Dios que nos ama. Hoy venimos delante de su presencia y nos presentamos, ¿verdad? No importa lo que esté ocurriendo en el mundo, no importa lo que ocurre en septiembre, octubre y noviembre, no importa, el Señor sigue teniendo control de todas las cosas. Él no ha perdido el control. Y Él es nuestra paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él es nuestro descanso, ¿verdad? Y hoy te quiero hablar de Isaías. Isaías 40. Y vamos a leer la palabra a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Quienes son tres manifestaciones de un solo Dios Elohim Adonai. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla el corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Yahweh, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. Y saltamos al verso 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al espíritu de Yahweh, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es. ¿A quién pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le pondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro, y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecer madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó?
Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla de ellos, se seca, y el torbellino los lleva como jarrasca. ¿A qué pues me haréis semejantes? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Yahweh, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. El entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y 41:10 dice, y escúchalo bien: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Y en esta madrugada quiero darte una palabra que primeramente me tiene que cortar a mí. ¿Y sabe qué? Luego de terminar de empacar, de hacer distintas cosas, estaba empacando algunas cositas en Milar y estaba haciendo varias cosas, contestando y haciendo varias cosas a la vez. Cuando por fin me pude dar un baño, le decía: Señor, qué cansada estoy, qué agotada. Yo necesito que tú me hables. Porque si tú no me hablas, ¿cómo le voy a hablar al pueblo? Y no hice más que tener el momento de ir a su presencia. No hice más que decirle: Señor, háblame. Y Él me dio esta palabra. Y en esta palabra lo que me viene diciendo es: ¿a quién tú me puedes comparar? No hay nada que se compare a mi poder. Yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el Todopoderoso. Aleluya. ¿A quién me estás comparando? ¿A quién crees que tú le estás sirviendo? A un Dios omnipotente. Y el Señor te dice en esta noche, como me dice a mí:
Ven a mí que estás cansado y agotado, y yo te voy a hacer descansar. Lleva sobre ti mi yugo y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh, porque qué fatigados y qué cargados, qué mucha ansiedad, qué mucha desesperación hay en el pueblo. ¡Qué tanta necesidad! ¡Cuánto miedo! ¿Cómo es posible que estemos caminando en pánico de lo que puede estar pasando o de lo que va a pasar mañana, cuando la palabra me dice que no me afane por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán? Dice la Escritura que Él tiene cuidado de mí y de ti. Y si sus promesas son fieles y verdaderas, son en el sí y en el amén, y lo hemos predicado tanto, ¿por qué nos vamos a agobiar por lo que ha de pasar el día de mañana? Hay tantos preguntando a una sola voz: ¿qué va a pasar en septiembre? ¿Qué va a pasar en octubre? ¿Qué va a pasar en noviembre? El Señor no quiere que tú estés así. No quiere que estés como las olas del mar, ni como el viento que no sabe ni a dónde va. El Señor trae una palabra de las cosas que pueden acontecer, pero es para que tú te prepares, es para que tú te refugies en su presencia, pero también es para que tú descanses en Él, porque si Él habló con tiempo, si Él mostró con tiempo, es porque Él tiene cuidado de ti, porque te ama. No hay una razón para que la palabra que recibamos nos traiga temor, ansiedad ni carga. Cuando el Señor habla para edificar. Y si el Señor está diciendo van a pasar cosas terribles, ok, que el mundo se conmocione, que el mundo se sacuda, que hayan enfrentamientos con distintos grupos, pero yo no soy como el mundo. Yo soy una hija de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz, y yo tengo que estar segura y confiada en quien yo he creído. Y dijo Pablo en un momento dado que para nosotros el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero sea que vivamos o muramos, somos del Señor. ¿Cuál es el temor si nos llega el día de nuestra muerte y nos vamos con el Señor? Y mientras haya tiempo vamos a hacer bien. Vamos a prepararnos para nosotros y para los demás, para darle testimonio en medio de la situación, en medio de la crisis, en medio de la confusión, testimonio de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a su luz. Por eso es que nos avisa, por eso es que nos dice va a pasar esto, va a pasar lo otro, o nos dice prepárate, prepárate, prepárate. Pero es para que usted y yo seamos un José en medio de un pueblo incrédulo. No es para que nosotros como siervos del Señor estemos peleándonos porque el Señor mandó o no mandó a prepararse. Usted no se quiere preparar, allá usted con el Señor. Cada cual dará cuentas. Pero yo sé que a los José el Señor le está hablando. Y nosotros como pueblo escogido de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y en medio de la crisis, en medio de la necesidad, nos toca a nosotros ser esa luz de esperanza, esa luz de vida. Porque si Cristo es en nosotros, nosotros tenemos que reflejar esa vida. Nosotros tenemos que reflejar esa esperanza. Para eso es que nos está preparando. Para eso nos está diciendo prepárate, guarda alimento, guarda comida, agua, medicina. No es para que te llenes de temor. Él no está dando una palabra para que tú vivas en la cueva.
No es para que tú te amedrentes y te atemorices. Cuando el Señor habla para que entiendas que dice su palabra: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si dijo que siempre te va a ayudar, de alguna manera Él habrá de hacer lo necesario. Dice la palabra: ¿a quién me puedes comparar? ¿Qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen me compondrás? Te está diciendo: ¿con qué me puedes comparar? ¿Dónde estabas tú? Donde yo con mi mano creé los cielos y la tierra. Todo lo que el Señor es y lo que Él hace, no es posible compararlo y explicarlo con nuestra mente humana. Y dice su palabra: pero los que esperan en Yahweh tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él está con nosotros para sustentarnos. Yo no sé cómo Dios va a hacer las cosas, pero yo sí creo en un Dios omnipotente que, si es necesario, puede levantar al Espíritu Santo, posarse sobre una persona y cuando esté pasando, que pase lo mismo que pasaba con Pedro, que cuando pasaba Pedro, su sombra, la sombra de Pedro, los que estaban alrededor sanaban. Y yo sé y estoy segura que en este tiempo, mientras Él está diciendo prepárate, mientras Él está diciendo va a pasar esto, lo otro, yo estoy segura que Él es capaz de multiplicar los panes y los peces. ¿No dice su palabra que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos y no tiene sombra de variación? Entonces, le creemos. ¿En quién usted y yo hemos creído? ¿Por qué te amedrentas? ¿Por qué estás de aquí para allá buscando quien habla de parte del Señor con un mensaje de profecía? El Señor va a avisar a su pueblo. No tienes que ir buscando, porque su Espíritu Santo es omnipresente, es omnipotente. Él asimismo es omnisciente. Y lo mismo que habla acá en Texas, lo habla allá en Puerto Rico, lo habla en Florida, lo habla en distintas naciones. Cuando Él quiere dar un mensaje, no es necesario ir detrás de algún siervo super escogido, porque su espíritu es uno, y si es su palabra la que sale de su boca, va a traer su palabra donde quiera que vaya. La va a enviar, y aunque tenga que usar una mula, lo va a hacer. Y cuando trae una palabra, no es para que tú y yo nos amedrentemos. Cuando Él trae una palabra, es para que usted entienda el tiempo que vivimos y se prepare. Se prepare para hacer luz en medio de las tinieblas. No es para que te escondas, no es para que tengas miedo, no es para que estés ansioso, no es para que estés preguntando qué va a pasar en septiembre, octubre o noviembre. Lo que pase, pasará. No estamos desde diciembre atravesando acontecimiento tras acontecimiento. La palabra es bien clara. Estamos en los principios de dolores. La palabra es bien clara. Estas cosas iban a pasar. La palabra establece que antes de que suene la trompeta, era necesario que ocurrieran estas cosas, porque eran las señales de su venida. Si Él lo dijo desde el principio, ¿por qué nos estamos atemorizando? Hace muchos años atrás, que ni siquiera muchos de nosotros estábamos ni en planes, cientos de años atrás, ocurrió un evento que se llamó la Santa Inquisición.
Hubo una persecución masiva contra los cristianos judíos. Y ellos no se acobardaron. Y pasaron por situaciones difíciles. Unos se convirtieron al catolicismo porque no aguantaron, pero otros se mantuvieron. Y la palabra establece que los cobardes no entran al reino de los cielos. Así que hoy, en esta noche, en esta madrugada, es tiempo de que usted renuncie definitivamente a ese espíritu de temor y cobardía. Porque no es tiempo para que te amedrentes, es tiempo para que tú cobres ánimo, para que tú tomes la espada del espíritu, para que te dé fortaleza, porque dice su palabra, mira, no temas, porque yo estoy contigo. Cuán grande y cuán poderosa esas palabras. Sabiendo que Él está conmigo. Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque dice la palabra, no lo dice Pastor Anani, lo dice su palabra en Éxodo 14:14. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En todo tiempo el Señor le dijo, en los momentos de batallas, en los momentos difíciles, en los momentos de confusión, siempre le habló una palabra de que estés tranquilo, de que estés en paz, de que no temas, de que te acuerdes a quién tú le sirves. Acuérdate a quién tú le sirves. Pero sírvele de una sola pieza. Sírvele dando frutos. Porque no podemos esperar que Él nos respalde cuando estamos caminando en una doble vida. Pero si usted está caminando en integridad, yo le aseguro que Él va a sacar la cara por usted y usted va a ver cómo Él va a pelear por vosotros y ustedes van a estar tranquilos. No es momento para que te llenes de ansiedad ni de temor. No es momento para que te llenes de carga. Es momento para que aproveches bien el tiempo. Hagas conforme lo que Él ha puesto en tu corazón. Hagas todo lo que viene a tus manos a hacer conforme sus instrucciones, porque esto es obediencia y Él honra la obediencia. Pero esto no es obedecer porque yo me lleno de temor. Esto no es obedecer porque yo tengo miedo de que me falte la comida. Esto es obedecer porque yo sé que hay un mundo de dolor, un mundo gimiendo que va a necesitar que haya un pueblo que se levante como José y pueda respaldar la palabra con hechos y que pueda enviar esa palabra junto con la comida que pueda sustentarle. Por eso es que el Señor dice, prepárate. No es pensar egoístamente, tampoco es darle a todo el mundo cuando usted sabe que hay momentos en que el Señor está procesando a algunas personas y hay otros que caen en juicio. Y no podemos tampoco exponernos porque si le abrimos las puertas a todo el mundo, el enemigo se cuela y hace desastre y vienen los saqueos. Pero ¿sabes qué? El Señor dijo que tenemos que ser luz en medio de tinieblas. No hay una razón. No hay una sola razón que justifique el que haya un pueblo lleno de temor, que haya un pueblo lleno de miedo. No hay justificación para que haya un pueblo cabildeando en dos pensamientos. No hay justificación para que usted esté lleno de temor y se esconda en la cueva. Porque dice su palabra, ¿a quién me estás comparando? ¿A quién tú crees
tú realmente me estás sirviendo, porque si tú me estás sirviendo, tú deberías de conocer a quién tú le sirves. Y si tú conoces a quién tú le sirves, tú no tienes por qué temer. Si tú conoces a quién tú le sirves y si tú estás caminando derecho, si tú estás caminando en integridad, ten por seguro que no hay ni una razón para que usted se llene de temor. No hay ninguna razón para que usted pierda la paz. No hay ninguna razón para que usted esté enlutado. Gemimos, lloramos, podemos clamar, pero por las vidas que no tienen al Señor, que se están perdiendo sin fe y sin esperanza, no por el día de mañana, no por lo que me haga falta, no porque tenga miedo a tener hambre, porque yo sé que si es necesario me va a llover codornices y maná del cielo, que yo sé que así mismo como alimentó a Elías y le dijo, mata y come, que camino te resta, lo va a hacer. Va a hacer lo que sea necesario para respaldar, sustentar y cuidar a su pueblo. Si es un pueblo obediente, si es un pueblo en obediencia y en integridad. Y te dice el Señor, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerza. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dice algunos días, no dice en algunos momentos, no dice en algunas circunstancias, dice siempre. Dice, siempre te ayudaré, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Por tanto te está diciendo, no temas, no desmayes. ¿Acaso no soy yo tu Dios? Si yo soy tu Dios, ¿por qué temes? ¿Por qué te amedrentas? ¿Por qué te confundes? He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos y como nada, y perecerán los que contienden contigo y no los hallaréis. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Yahweh, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Cuántos años no llevamos predicando cada promesa del Señor? ¿Cuántos años no llevamos escuchando la palabra del Señor? ¿Cuántas veces no hemos escuchado la palabra de aliento o la hemos dado? ¿Cuántas veces usted no ha estado en esta posición donde usted está teniendo que darle una palabra de aliento a otra persona, pero se le olvida de esa palabra de aliento cuando usted es el que entra en temor, cuando usted es el que entra en pánico? Es necesario que el pueblo de Dios, el pueblo que realmente le obedece, ese pueblo que ha decidido
Dejar ciertamente lo que queda atrás, extenderse a lo que está delante, proseguir a la meta, ser nueva criatura, dejando todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuánto no hemos hablado, hemos predicado, nos hemos memorizado, hemos recitado la palabra, pero en el momento que nos toca creerla, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando escuchamos que en Estados Unidos vienen unos escenarios catastróficos, que puede ocurrir un terremoto de grandes proporciones en California, que puede venir un ataque terrorista o de guerra en el este, que puede venir una invasión por el centro, por el norte, que puede venir un huracán por Florida, por California o por cualquier otra área, por acá por Houston? O que puede venir cualquier otra situación de escasez o hambre, plagas. ¿Qué pasa cuando vemos que, como están diciendo, el juego de Jumanji, porque todos los meses pasa algo nuevo y es una aventura porque no sabemos lo que va a pasar? Pero caemos en ansiedad cuando tenemos una palabra que nos puede dar dirección segura y ella dice lo que puede pasar. Y está establecido lo que tenía que pasar antes de esto, del tiempo de la venida, que son los principios de dolores, que es el principio de la gran tribulación. Entonces, si nosotros ya tenemos el plan establecido y lo tenemos en la escritura, dice la palabra Juan 5:39, escudriña la palabra porque en ella está la vida. Ahí está tu mapa, ahí están tus instrucciones, ese es el modelo que tienes que seguir. ¿Por qué te amedrentas cuando llegan las noticias? Cuando sale una noticia que puede espantarte. ¿Por qué te amedrentas cada vez que dicen el nombre del virus de la moda ahora? ¿Saben? Ese virus, más que nada, es una guerra espiritual. Hay maneras de tratarla y muchos de los que se conectan y están en la página son testigos de cómo hemos tratado esto de forma efectiva. Y Dios se ha manifestado en su poder dando sanidad. Y no han tenido que pisar un hospital. Para la gloria del Señor. Es más, yo tengo un testimonio de una persona que estaba bien, llegó al hospital, se enfermó, salió del hospital, siguió las recomendaciones y sanó. Para la gloria del Señor. Esto es una guerra. Y esta guerra hay que reprender, hay que orar, hay que buscar presencia, no hay que amedrentarse. Tu miedo le da el poder y la autoridad porque te enjaula. El miedo, el temor te paraliza, te esconde. Y eso es lo que quiere el enemigo. Y no es momento para temer. No es momento para amedrentarse. No es momento para esconderte en la cueva. Es momento para que te sigas preparando para hacer luz en medio de tinieblas. No es momento para estar de página en página, de página en página en las redes sociales buscando a ver qué Dios está revelando, a ver qué Dios está hablando. Si lo mismo que me habla a mí se lo puede hablar a usted. Si lo mismo que le puede hablar a otro pastor se lo puede hablar al pastor en su iglesia local. Vamos a dejar de buscar el don de profecía como si fuera una línea psíquica o una cuestión de espiritismo y hechicería, porque eso Dios lo abomina. No es tiempo para que usted se amedrente. No es tiempo para que usted mengüe en su fe. Es momento para que usted pruebe con hechos a quién usted le sirve y dónde está su fe.
Si su fe está cimentada sobre lo que usted puede hacer con sus manos, lastimosamente tengo que decirle que el Señor lo va a pasar por el trapiche, lo va a exprimir de una manera que lo va a llevar al límite para que usted entienda que usted no depende de su fuerza, sino que usted depende del Señor, y eso yo lo he vivido una y otra vez. Y lo estoy viviendo. Porque no es en nuestra fuerza, dice la palabra, no es con tu fuerza, es en mi espíritu. Así que tenemos que entender que la palabra es bien clara. El Señor te está hablando y me está hablando de una promesa. Fíjese que hoy el Señor ha tenido misericordia y compasión porque Él sabe de nuestro corazón cargado, cansado, agotado, agobiado. Y yo le soy sincera, yo no puedo hacerme la más santa y la más perfecta y la que aguanta todo, porque no, yo soy ser humano, yo soy carne. Y yo le dije al Señor, antes de transmitir, después de haberme dado un baño por fin y de echarme agua, yo le dije, Señor, yo necesito que tú me hables. Yo estoy cansada, estoy cargada, me siento fatigada. Porque los ministros somos seres humanos, no somos superhéroes. Así que el Señor me trae esta palabra primero cortando para acá y luego para usted. ¿No, acaso no sabemos a qué Dios, a qué Adonai le servimos? ¿Con quién lo estamos comparando? Cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, cuando nos llenamos de cobardía, es síntoma de que estamos comparando al Dios omnipotente con nuestra limitada humanidad. Cuando usted se amedrenta, cuando usted se atemoriza, cuando usted se carga, usted está comparando al Señor con sus limitaciones. Bajo mis limitaciones, bajo mi pensamiento, bajo mis fuerzas, hay muchas cosas que yo diría que son imposibles. Hay muchas cosas que yo diría me rindo porque no hay otra. Yo tiraría los guantes si fueran mis fuerzas. Muchos de nosotros nos rendiríamos. Y el Señor, cuando estamos así fatigados, cuando estamos ya arrastrándonos, nos dice, ¿con quién me estás comparando? ¿Me estás comparando contigo mismo, contigo misma? Y me estás limitando. El Señor no es el que tiene mis fuerzas, sino que yo dependo de sus fuerzas. Dice la Escritura, lo que es imposible para el hombre, para mí, como ser humano, es posible para Dios. Así que no es imposible para el Señor, aún en medio de cumplimiento, aún en medio de lo que se pueda cumplir en septiembre, octubre y noviembre, guardar a su pueblo. No es imposible sustentar a su pueblo. Lo hizo en el desierto. Lo hizo en el desierto con un pueblo rebelde, con un pueblo contumaz, con un pueblo obstinado, que le sacaron por techo la paciencia a Moisés al punto, Abraham, al punto, fue Abraham o Moisés, ya ni me acuerdo. Abraham. Al punto, a Moisés, que fue el que lo dirigió a Moisés, al punto de no entrar a la tierra prometida. Vio de lejos a Canaán.
pero no entró. Yo le decía a mi esposo, cuando estábamos hablando de la palabra, yo le decía dos ejemplos. Yo le decía, primero, fueron dos instantes que estuvimos hablando de distintas cosas de la palabra. Y le decía, estábamos hablando de María, pues escuchamos una predicación de Bolaines que tenía que ver con la idolatría. Y yo le decía, cuando yo vi la pasión de Cristo, yo me quería morir. Emocionalmente me desgarró. Porque yo cuando vi esa película, mi nena estaba chiquita. Y yo soy sincera. Y yo decía, yo sabiendo lo malo que somos, yo no daría a mi hija por este pueblo. Yo no la daría. ¿Cuánto sintió María en ese momento? Como madre, horror. Y el otro ejemplo, estábamos hablando en otra instancia, sobre Moisés. Y yo le decía, ¿tú sabes lo que es? Después de 40 años, guiar al pueblo en medio del desierto, buscado por el pueblo porque son obstinados. Y cuando están ya a punto de entrar a Canaán, que no pueden entrar porque lo desesperaron, porque lo llevaron al límite. Y sabe, si yo hubiese estado en ese tiempo, posiblemente yo no entraba a la tierra. Porque Dios sabe que yo tengo la paciencia un poquito más pequeña que la de Moisés. Moisés, chacho, yo no tengo la paciencia de Moisés. Y posiblemente yo le hubiera entrado uno, dos o tres con la vara. En vez de a la piedra, dos o tres de los del pueblo. Te soy sincera en mi humanidad. Pero uno se tiene que vestir de mansedumbre, de templanza y de todos los frutos. Pero la realidad es que en sus zapatos yo creo que yo no hubiera tenido el temple para aguantar la necedad de ese pueblo. Así que yo no critico a Moisés cuando se desesperó, porque yo me hubiera desesperado. Así que en todo esto, el Señor lo que está diciendo es, si yo estuve con el pueblo en el desierto, si yo sustenté al pueblo, estaban en medio del desierto sin nada, les di de comer, ¿acaso no soy el mismo ayer, hoy, por los siglos? Y dice la palabra, y no tiene sombra de variación, no cambia, no es cambiante como soy yo, ¿verdad? Pastora Nani puede ser cambiante, puede que el día de haya caído mal y haya tenido un mal rato y no salga con dos o tres de las de ella, o que haga silencio y ni nos hable. Pero aquel Dios omnipotente al que usted y yo le servimos conoce nuestro corazón y sabe cuando nosotros estamos actuando porque ya no aguantamos más y se compadece. Dice la escritura, no lo digo yo, que Él se compadece. Y en esta noche el Señor se está compadeciendo de su pueblo. Y te está diciendo, no te confundas, no te desesperes, no te amedrentes, no te llenes de ansiedad, no te llenes de temor, no te escondas. No es momento para que te escondas, es momento para que brilles en medio de las tinieblas, que seas sal de la tierra. No es momento para que estés divagando en dos pensamientos. Si ahora que esto está comenzando, divagamos en dos pensamientos, si no somos firmes, si nuestra fe es menguante, si nuestra fe no se fortalece, si tu fe mengua, entonces no te estás preparando para su venida. Así de sencillo.
porque cada vez que nos acercamos a su venida, los dolores de parto agudizan. Y si vamos a permitir que en medio de los dolores de parto nuestra fe mengüe, estemos cabildeando en dos pensamientos y porque digan que viene esto, viene lo otro, o el Señor te muestre, porque hey, yo sé que es difícil. Vamos a ser sinceros. Tener una experiencia de visión y de revelación, tener un sueño donde el Señor te revela lo que va a pasar en la tierra. Claro que te sacude y te puede llegar a quebrantar y puedes estar hasta una semana llorando. Pero llorando por las almas, no porque te llenes de temor tú, no porque tengas miedo tú. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Yo lo que le dije al Señor en un momento dado, cuando volvió el Señor a mostrarme unas cosas antes de decirme que callara, el Señor me mostró unas cosas y yo lo que le dije fue simplemente ten misericordia, porque ya yo no podía decir nada más. El Señor me decía que era necesario que se cumpliera su palabra. Y sí es doloroso. Y ver las cosas antes de que pasen es vivirlas. Pero el que el Señor le da el privilegio de tener estas revelaciones es porque dice la palabra que no te da carga que tú no puedas llevar. Él te prepara. No es para que tú te amedrentes, es para que tú pases el mensaje. No es momento para amedrentarse. Cuando el Señor muestra muchas veces para que usted y yo nos preparemos emocionalmente para lo que vamos a ver, para cuando se cumplan las cosas. No hay por qué temer, no hay por qué amedrentarse. El Señor no quiere, atiéndeme bien. El Señor no quiere que tú estés yendo de profeta en profeta, de ministro en ministro, de página en página, buscando a ver qué reveló el Señor. El Señor lo que te está pidiendo no es que tú estés haciendo como si fueran líneas psíquicas y adivinos. El Señor lo que te está pidiendo es que te vayas a lo secreto. Que tú sabes que van a pasar cosas, que estamos en un tiempo que estamos en cumplimiento. Bueno, yo como sierva del Señor me toca irme en lo secreto y orar. Y que si a Él le place me revele y si no que me prepare para lo que ha de acontecer. Pero ¿qué va a pasar en septiembre? ¿Qué va a pasar en octubre? ¿Qué va a pasar en noviembre? El Señor puede revelarle a 500 personas lo mismo. Puede decirle septiembre, octubre y noviembre. Y puede ser palabra del Señor. Y yo no tengo duda de ese mensaje. Pero aún hablando, aun cuando viene de su palabra, aun cuando viene de su boca, la palabra establece que es la que no retorna tras vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Dice la Escritura, no lo digo yo, que los tiempos y las sazones de los tiempos están en su sola potestad. Y que Él incluso muda los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de cumplimiento, el tiempo que vivimos está en sus manos, en su potestad. Él es el soberano, Él es el que decide. Él habla para que te prepares, pero el tiempo es suyo. Él fundó la tierra. Él dice su palabra, mira lo que dice aquí. No sabéis, no habéis sido enseñados desde la tierra que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana.
Ni siquiera los poderosos se comparan con el Señor, con quien usted y yo lo estamos comparando. Los tiempos y las sazones de los tiempos están en su potestad. Él no ha dejado de ser soberano. Y la otra palabra, eso está en Hechos 1:7. La otra palabra que habla del tiempo del Señor está en Daniel 2:21. Y te dice que las sazones de los tiempos están en la potestad de Dios, ¿verdad? Eso, las sazones, eso es Hechos 1:7. Las sazones, vamos para las sazones. Las sazones de los tiempos, primero, están en su potestad, los tiempos están en su soberanía, pero las sazones significa que el significado del tiempo, o sea, que él me puede decir que un año es como un día es como 1000 años como un día. Puede decirme que me está hablando de septiembre, pero puede decirme que me está hablando dentro de unos meses. Puede decirme que septiembre significa dentro de unos años. Puede decirme que significa que como me está mostrando en agosto, que en septiembre, octubre y noviembre significa que está próximo. No necesariamente que sea literal. Que puede ser literal, puede ser literal. Que pueden pasar cosas y han pasado cosas y se han cumplido en sentido literal, lo creo. Y sé que vienen a pasar cosas y sé que van a pasar cosas en septiembre, octubre y noviembre. Pero no podemos obviar que los tiempos y las sazones de los tiempos están en su sola potestad. Que las sazones de los tiempos, el significado, lo que Él nos quiere decir con sus tiempos, está en su potestad, no en la mía. Nosotros como ministros, como atalayas, como profetas, lo único que podemos hacer es transferir, es decir, es transmitir el mensaje. Pero el que tiene el significado, el sazón, lo que significa, es el autor, no soy yo. Y el autor es el Espíritu Santo que escucha del corazón del mismo Yahweh y lo trae a memoria y lo trae a nosotros. Y Daniel 2:21 te dice algo más terrible, más especial. Te dice que incluso aunque él diga septiembre, octubre y noviembre y sea literal, todavía él conserva la potestad, la autoridad y la soberanía para él cambiar los tiempos, de él mudarlos. Y si él le place mudar el tiempo, lo va a hacer. Y lo ha hecho. Hay cosas que yo esperaba que se cumplieran para mucho después, y en vez de atrasarlos, se adelantaron a causa de nuestra rebelión. El mudar los tiempos significa que tanto Él los puede atrasar como los puede adelantar. Eso significa el mudar los tiempos de Daniel 2:21. Pero independientemente de cuál sea la sazón del tiempo, cuál sea el tiempo que está en su potestad, independientemente si cambia o no el tiempo, si lo muda o no, no importa si lo que viene es en septiembre, que ya eso es dentro de unos días, no importa lo que va a pasar el 3 de noviembre. La palabra establece. La palabra, no yo. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubiesen sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz. Ni siquiera los poderosos, ni siquiera los de la élite, ni siquiera los gobernantes, ni siquiera los que dominan económicamente van por encima de la soberanía, de la majestad, del poder y de su gloria.
Lo que sucede es que todo tiene que cumplirse en un orden para que se cumpla su venida. Y por eso Él le da paso, por eso le da cumplimiento. Pero no significa que el Señor ha perdido el control. No significa que ellos estén por encima del Señor. Así que como el Rey soberano, Alfa y Omega, principio y fin, el poderoso, el que fundó la tierra, el que hizo secar el mar, el que hizo hacia atrás las aguas, el que recogió las aguas en el cielo, el que hizo todas las cosas. A Él sea la gloria, la honra, el poder, la majestad por los siglos de los siglos. A Él sea la alabanza, a Él sea el reconocimiento. Es Él quien es, Él es quien era, Él es quien será por siempre. A nosotros nos corresponde seguir su consejo. Pero si usted sigue su consejo y usted reconoce a quién usted le ha creído, en quién usted ha confiado, si usted reconoce a quién usted le sirve, no hay por qué temer, no hay por qué amedrentarse, no hay por qué tener miedo. El amor de Dios, de Yahweh, en su Hijo Yeshua, echa fuera todo temor, y su amor cubre multitud de faltas. Así que hoy yo te quiero dejar con esta promesa. Escudriña la palabra porque en ella está la vida. Métete en Isaías 40 y 41. Estúdialo porque es una palabra para su pueblo. Dice: no has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Yahweh, el que creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El de esfuerzo alcanzado, y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y escucha bien, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y escucha bien. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Yahweh, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y si Yahweh es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay ninguna razón, ninguna justificación, ninguna excusa
para que el pueblo del Señor esté enlutado, para que esté desesperado o para que esté angustiado, afanado. No hay ninguna justificación para que usted se esté escondiendo. Ni hay ninguna justificación para que usted, pueblo del Señor, esté lleno de temor. No importa las noticias. La palabra establece que no tendremos temor a malas noticias. Estas son cosas que ya están escritas en la palabra, que ya fueron advertidas y que el tiempo se tiene que cumplir. Pero en medio de este tiempo sabemos en quién hemos creído, a quién le servimos. No es momento para que te llenes de temor. No temas, manada pequeña, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy de Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo, a la gloria del Espíritu Santo, porque suya es la gloria, el honor, la alabanza, porque Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos, no tiene sombra de variación, es fiel y verdadero, y fiel es el que prometió y asimismo cumplirá. Que en esta madrugada recibas paz que sobrepasa todo entendimiento, que sea echado fuera todo temor, que toda tu carga sea sobre Él porque Él nos sustenta, que nuestra ansiedad sea sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que en esta noche duerme en sus brazos, tranquilo, tranquila, descansa. El Señor es con usted, conmigo, y si es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él pelea por nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, esta que te habló, tu hermana y amiga, Pastora Nani. Te espero la próxima semana, Dios mediante, y nos ayuda a que estas situaciones se resuelvan y nos podamos conectar sin ninguna situación que se presente. Les esperamos y nos seguimos comunicando a través de las redes. Recuerden que estamos para servirles. Dios les bendiga.